realismo naira sarantaski kunan walta unakas uthi taqe ukanakat kota uchaja kalwatan qallant añmuntan maja wiltatampi kunate manakayatip tawa aka sala constitucional primera de la paz uksanki en la caja munhan munau waikata wayapje tribunal supremo electoral uksanki en la caro arkap ka congreso oficialista apaskani kaisa altopata marcana hichuro viernes uruta acá Tribunal Supremo Electoral uxan quien la caja pasiruru arsuayapje para que kamsapjesa y la caro hasta un hanbuna guaycatapjeto uthiusiu acá jama injerencia ukata uchaja sapjarak ukama chajay y chajna acá kitapjao acá un chukire sapjepe acá jama supervisión provisional condicionada sasauneas castellano unja kananchoyapjarak uxat qanakat wakisiu amuitaña a ver, kun jamás que comisara que acama Poder Judicial taquich jaspaste ya a poderes del Estado. Hiscañani, a ver, diputado Freddy Mamani, jupaja diputado del Movimiento al Socialismo, jupampio a Calvotana Majuca a muy kiptañan. Hilata diputado Kamisaki, Aski Uruki Panaya, Walipineo Arun Atata, Jumanacas kun Hamza, acá Kepkepa, Yatiuraka, acá Sala Constitucional de la Paz, Tribunal Supremo Electoral Toquetja, Katohawayapta, Aski Uruki Panaya. Yurukipan Hilata William Humaruarut ma como que tiene que ser istanipjaraki abiayala anipje istanipje humanakaru wali halal tatapta chakpachas que tiene que ser ka pumalikunak que tiene que ya tirinaka ukana hupanagaru sarunt anyani churuja chakana ukan urupawa ukatwali askia am asinyaja 3 de mayo 3 de mayo ukatwa mai hakiptawara ki marcasansa Kamaru muy tatanyan paspa guatja arun tanyarak chekpachasa wali yakisin hamaraki koliran hamaraki hasta la rusin jamás hamaki haraki hilata William wali hanwalt awinaka wanchitaja sartawaihi niawa inkarga umastas kayata uthiu kamachinaka niawa markachirinakataki pusi órgano sukama uthistu Mayaja órgano legislativo, nanaka ukangapta, órgano ejecutivo, acá presidente, vicepresidente, ministro naka, órgano electoral y órgano judicial. Ukamay atayaka Bolivia marcasanaja. Ukatja sarakiwa constitución política del Estado, ukanja, sapa órganos ukanakaja, isnaka wipana pokap pawa con independencia, siwa. Sapa mainiwa muyo nakapampi y kamachirjama pokap pawa. Órgano electoral ukanaja aka partidos políticos ukanakar sarjaro y ñetequija aka kamachini ujupanakaja 1096 ukakamachinia ukakamachir jamao ujupanakaja irpharup jañapa phokayap jañapa partidos políticos ukanakaro ukatwa aka instrumento político por la soberanía del pueblo ukaja ma kamachini gaspas komay kamachipay kaja estatuto orgánico kamay ananakanja Ukatsapa partido político no Kamarak Utharaki. Ukatja Akarjama Haniwa Aka Kitinakati Aka Pacto de Unidad Arcistas, Aka Pacto de Unidad Prebendalistas, Kolgenekam Aleasip Ukanakaha, Hani Akarjam Pokapjetija, Akarhan Pokasinja, Hichaja Aka Gobierno Katoket Hasapjiwa, órgano judicial Hupanakaria, Humanaka Pokayap Hanyama Kunhama Pansay Pokap Hanyamao. Sasay Guataya Casala Constitucional Ukatja Sawajeja Humanakaja Arcap Hanyamao, Uihani Hanyamao, seguimiento Lurap Hanyamao. Sasakia ma ordena Gaspas Ukoma Psuayej. Gutua Panakaja ka órgano electoral Hupanakasip Kanawa, ni Akakamachin Ukam Hiskiti, Pokap Hanyapawa, Ukama Isaskana, Ukatawa, Upanakana Maiwi Parusa, ma acá archivo caruya archivo de obrados caruya apaeje acá congreso acá panacam tapkuk pero kama wanchit kama pero wali hanwaliwa anchitaja sarantje aniwa anchitana altupat marcanto anchita unchukista funcionarios públicos upakama ki anchitaja ukan tanta chasipquejania organizaciones sociales de base militancia ukau utjañapa militancia ukajani utkite anchitaja maka ukaninas utjarakchi ukamakiwa anchita sarantje anwalt awinakakiwa ukama amanuta hasta ukaro apaejapji ukamanakikiwa chaja
Tribunal Constitucional ukaj Suprema Arcat además kupanaka autoprorrogado nakapchiha guachakupanaka sapjas pawa chaja aka kitena que utayasipchinima directiva ukaja yausataña pausa sawa seguramente órgano electoral upanakaro jrisjapjane ukamakua apnakañ monjapjisto acá instrumento político por la soberanía del pueblo ukaja marca chirinakana lak achichilanakana chahwawi pata ukamat utayatawa hani wakama presidente anchitahuka presidente hani siquiera kuna chahwawin nakar supaja pachapana mitsuaikit kuna chaja hupake duiño tasimon ukamanakawa pasaski hilata William Hilata diputado ukamata kichawanakajay utcheja ukampirusa wakisiki pinispao karanchany markachena karkitana katejanchitaja untasinepki akaja sañan amoyataja monapja kipiniwa churaña legalidad aka Congreso tantachawironi qallantkani kaisa altopata marcana ukampirusa kitana kateja ka equipo jurídico uxankinakas qalancha wayapjarakiwa hani ukaj kunaki pansa legalidad ukaru hasta kiptayata kaspati kunate hausayata pachua hani pokaskite aka requisitos qillqantataki aka estatuto ukaka machinakana nairaru irpjarki takinchki movimiento al socialismo Bolivia marcasan sasawusaway kitinaka sawusayapqañapa kitinaka sakatantachewni qatasipqañapaq utaqa ukanaka qananchatañapawa sasawusapqaraki ukamaja akaja ilegal ukamaki pininiwa akaja saras pasay órgano electoral uksatoqetja akaja takicha sekipiniu kamachinakaj sawapje uksatoqet kunhamsa amuit ayasma markachinakar ukaja chiqapawa ukau chiqapa anchit sasipki ukamaya acá estatuto orgánico ja que ataya kunhamas ma congreso ja acá instrumento político por la soberanía de los pueblos ukan apasiñapa Kitis hausayañapa, taukur faltkipans hausayañapa, y kitinakas uka congresorja mantaspa, y kitinakas utayatarakispa uka dirección nacional uka directivar kitinakas mantarakispa, uka kanaj aka estatuto organiconja, acá naxiva dirección nacional uka haustapiñapa siwa, uka kitis uka dirección nacional acá artículo 13 ukankia. Ukanja kitis irpjaruja hilata Evo Morales upay presidente y ma directiva pay utataja y Jupanakampi y acá organizaciones sociales matrices Jupanakampi chiktatay amoykip apjañapajsia entonces ukamay anchita utatañapaj y kitina ka jauka uru faltkipanasa acá faltañapawa sohtatunka uru mínimo y yatunka tunka urunaka máximo kaya utayatañapaj hichaj acá kamachinaja sarakiwa acá yaqa kamachikanaja siwa órgano electoral ukaja tunka pisqan urunak faltkipan wa jupanakaja iyaus hañapa ukarma acompañamiento lurañataki ukatay jupanaka esqapjeja haniwa karpo qapkiti siya ukatchaja acá tribunal constitucional acá sala constitucional del departamento de La Paz ukanaja Israel Campero satay ma haqe ukan utki uka haqe jali hani ax yakiti hani wa aka constitución política del estado uksa aka kangaski uksa takichasi ukatwa chaqseja no algunas aka kamachinakanar importito ukanaka hani unata kwalkite humanaka órgano electoral sarap hanyamao ukamaki hisjeja ukatwa chaja acá na maqipanja responsabilidad ukanaka utayasi pachani ukajaniwa ukamak paskaspat entonces ukanaka qanaskija ukachaja kitinakasa acá directiva ukar mantañapa kitinakati tunkamara militante hab ukanaka ukan utasiñapa hicha akar poka pachaniti hanich poka pachkunham siana si pacha wali kolera nyama yakisiñapa Laro sin jamajarakia, inapampas con hamsas, Lord Tap Hakiñanza, Sakia Chita and Chita, Lord Tapin Monjapregilata William. Ichaja, a ver, Jananchañataki, Marcachenakar, Gilata diputado. Amoyata, Hanhamakiwa, acá Congreso del MAS IPSP o Kama Kitejan, Ukaja Ma Congreso de Organizaciones Sociales Oficialistas, Ukama Hamakiwa Apas Apasin Alto Patamarcan, Ukama Spy Hanicha.
ukama yanchitaja organizaciones social anakana congreso pacas pasucaja ukama hamaya mulisej kunata anchitaja akakidete se sutsebe ukankija ukakilataja no camisetas Lucio Quispe Sataya se sutsebe en Gijupaja ukakilataja ni militanti quizá acá instrumento político naja upaja ya militantiwa kanwa kama utkitua kaja kanchitao nist eñani akan gaskituya akawa paniwaito akanki acá Lucio Quispe no militante de UCS ukamaya kan gelcanta tatanay padrón electoral ukanaja ukat kami será que ma UCSistaste más partidos haus tapis pasti ukatja ya karaki acá Culiacaja Bartolina Sisatsi a nivel nacional il naquerido sí acá Culiacaja tradepa ukangara kitanay acá documento jagilata William ani anjita ina pampak palktan tani ina kitirus kusilhaiktanti ukatja chajopaja retirt ashatan ukatchaja movimiento al socialismo que le kata como uist jaraki ukamana kay piskasi winakamblur japjeja ukatwa anchita uka congreso ukaja funcionarios públicos nakana congreso pau anchitaja aniwa ka hilata Lucio ka Bartolina ukanakan arkirina kapas maka ukan ukangapharakchini ukamaki anchitaj sarantjeja hilata William Tukteñata que karuskipao hilata diputado chaja kunasa wakisini kun jamasa amuikipasipta niawa ka yakepa ka irpirina ka pacto de nato kat sabharakiu amuyata wasitata mitsubha sartasi winakampi sa sabharaki kamata arjatañataki aka sigla del movimiento al socialismo y PSP hanuka chaqtayata ka spatsa sabharaki kun hamaya ka kurna kania poneo satokat khamu ikipapkhana amuyata emergencia kaman kapkhtaw hilata Ukama hilata William ni awanchitaja nanakana ka uknina kati irpirinaka ka pacto de unidad se ve nanakana chepach atayut hija ukatja ka Bartolina Sisa ukatsa unia ukangapharaki ukatja aka intercultural sukanaka suka yaka organización nakampi uchiktata upanaka niau sawayajapje arsusewayajapje estado de emergencia Utir semana takija niau ma ampliado nacional Acabole pach marcaru haus tapitane organizaciones sociales. Hupanakawa amuit hapjani kun hamaru shichaja kun hamatsa respetayas hañanisas. Nanakaja aka órgano legislativo katajaniao charmijanaka más reuniones de emergencia ukamankaptua cuatjaniao amtapt. Acá justicia boliviana ampeja inamayau kuna kijasiwisa kunas uthaspa ni wahu panakaroja ni autoprorrogados kumajap janiu kunas kunata que cirujito ka justiciaja ukat jana nakaniao amtapta juicio internacional a organizaciones internacionales Hupanakaruwa kijampi sartatajani hupanakawa nanakar sanajapjañapa humanakar razonani tawa janiwa sasasa pero nanakar niao amuyapta kamachina karjama estatuto orgánica Constitución Política del Estado Kanukaroja, Razunaja, Nanakan Utjiwa, en su Kamatua, Ukanakampi, presentatani, acá organismos internacionales. Anka marcaru kipuniwa, Kijasitajani, Aniwa Justicia Bolivia Marcasanja, Utjiti Justicia, Antisasa, acá Movimiento al Socialismo, Amtañmuni, Haniti, acá Gobierno Luis Arcetaki Caneja, entonces Amtaña y Gilata Evo Morales Pachpar Allintjañ. Políticamente. Ukao amtavipa, en su caso es chaja acá sartasi wina campija, amuy pachatajani, acá organizaciones sociales, upanacasa, kamstapchini, ukaru nanacasa, arctaparaki, hilata huilla. Hilata diputado Freddy Mamani, walipiniu halil atata, wakisiwa aymara rusata kalanchtañi marcachina caro taque akanakata, ukamata marcachina caja, amuita si pjañapataki, lupi pjañapataki, ukata, upanakasa arsusi pjarakiñapataki. Hilata, aski kipanay, jutirnakan ukampacha aruskiptas cañaniu. Allá hilata diputado. Allá kipan hilata huilla. Como marcachinaka, Acalhuatanja Ruskip Oeraktan, Gilata Freddy Mamani, Jupaj diputado del Movimiento al Socialismo, expresidente de la Cámara de Diputados, supone asa Kanaist Orakun, jamás supanakaja, Amuit Asipkitake, Aka Tokenakata Luraski Justicia,
Bolivia qolla suyo marcasano ka justicia kitenakate irpirenakap qequnakap qeupanakau akamata kichasip kisarkipi kamachinaka pachpa constitución política del estado taika kamachi akautjutkaraki waka electoral kamachinaka sukanaka takichataj unijaskipiniu independencia de poderes kun jamás quizá amuyatajan jamaki utje chaqtawayejeu sau amuytasipkaraki. A ver, Sarant Akipinian, seguimos con informaciones acá al Watana. Paltañi Monaki Pantanwa, Saskaya Tanwa, acá Israel Campero, que te deja ir Karaki, acá Sala Constitucional Primera de la Paz, acá hasta Huaycat Jarakita Inapi, Tribunal Supremo Electoral Tocaroja, Sasina, Jumanacaj Sarap Janyamao, Unijiri, acá Congreso Oficialista, Apascani Hichuru Uruta, Altopata Marcana. Ukama Yatisita Pataja, Pasir Uroja, acá Tribunal Supremo Electoral Uxanquinaca Saboya Pjewa, denunció Sapjeo injerencia a las decisiones asumidas, para acá Sañani, Campero Tataya, acá hasta Ampar Ayan Chispa, acá Tribunal Supremo Electoral Uxatoquero. Ucam Pirusa, Sarkiwa, Niake Haya Ma Amtau Apsuaycheja, acá Sañani, Sala Constitucional Primera de la Paz, Ucamajnarcaj Lurap Hausi, Amtawoyaptua, Luraña, supervisar provisionalmente el Congreso Oficialista, Sausapjaraki, Ucamaja Marcachirenaca, pero si va provisionalmente y condicionado con Altajnanacaro, Jamun Hanmunau, hasta Irpapjeto, Marcatiptao Pacutiwa, acá Tribunal Supremo Electoral Uxanquiranacaja, resoluciones absoya, pues así nanaca Haneu Sarapcati, supervisión Luriri, Cunateja Haneu Pocapquite requisitos. Cunateja acá estatutos, acá Camachinacanaja, acá Movimiento al Socialismo, Uxan Hanancha Huaychispay, kun jamás Hausayatañapa, Kitinaka Sausañapa, Taja Ucanacaja, Pocasiñapa, Hanuca, Pocasi Huayquiti, Ucamahaneu Sarapcat, Ucanacaja Sapjan, Pacutiwa, resoluciones absoya Pjana, Ucan Pirusa, Marcaoyati Guayapta, acá Tribunal, acá Sala Constitucional Toquetua, acá Mun Hanmuna, Guaycatata, Unjasipja, Sasao Panacaja, Sapjara Kuchak, Saopjewa, Nanacaja, Mayiptua, acá Tribunal Constitucional Plurinacional, Kusanquinacaja, Arsubjañap, Nanacaja, Mayiptua, Ma medida cautelar, Ucamata, acá Israel Campero, Jupaja, Hani Metisiscañapa, acá Tribunal Supremo Electoral, Uxatojero, Sasaunia, Sajanancha, Opjara, Kilataraca, Cuyacaraca. Tunka Maya López el Niao Patunka Pusicatanaca Salajaraki acá al Huatán. Hichaji la Tranca Cuyacanaca, Jacatar Caraquiñane, si podemos irnos con el clima, comportamiento de las temperaturas, Pachatoqueta y Atjat Unacampi Sarantraquiñane, acá al Huatán, a ver con Jamás Caniza, acá La Paz Departamento Marcasana, Maja Camjaru Yajat Unacampisa, Sarantas Caraquiñane, Camaja Unitañane, a ver Camstañanis, Autopata Marcata, que viernes, Alaj Pachacañaran Tatani Usaraquiwa, Maya Grado, Camateno Alotocaro, Tunca Kimsa Grados, Coronias junto Tebeja Macatarakini. Vía Chamarca Camsarawera Quiñana, cada viernes, Alaj Pachacañaran Tataniwa, Maya Grado, Camateno Alotocaro, Tunca Pesjarados, Ucaro junto Tebeja Macatarakini. Jesús de Machaca Marcancia, cada viernes, Cañaran Tatarakini, Alaj Pachaja, Maya Taina Charuta, Yaquitena Wampi, Tunca Pesjarados, Ucaronias junto Tebeja Macatarakini. San Pedro de Tiquina, marca Cam, Saraguañar, Uxamarcan, Jaquichoro, Caineran, Tatani, Usalo, Pacha, Japusi, grados, Comateno, la Tocaro, Tunca, Socta, grados, Carunto, Tebeja, Macatarakini, Chara, Sari, Marcansti, Caineran, Tatarakini, Joaquín, Sacalco, grados, Comateno, la Tocaro, Tunca, Pacalco, grados, Ucarunias, junto, Tebeja, Macatarakini, Desaguadero, Marcan, Ja, Caineran, Tatarakini, Guapaya, grados, Comateno, la Tocaro, Tunca, Pusi, grados, Carunias, junto, Tebeja, Macatarakini. Sarawañani, Meca, Paca, Marca, Cama, Oxatocano, Camarqueo, Las Pachacaneras, Tatani, Yatunca, grados, Camateno, Alotocaro, Patunca, Maya, grados, con un tuto de Macatarakini, Apolo Norte de la Paz Marcans, Camarqueo, Caneran, Tatani, Patunca, Maya, grados, Camateno, Alotocaro, Kim Satunca, Maya, grados, con un tuto de Macatarakini, San Buenaventura, Marcan, Camarqueo, Las Pachacaneras, Tatani, Patunca, Pusi, grados, Camateno, Alotocaro, Kim Satunca, Maya, grados, con un tuto de Macatarakini. Como aquí, Gilatanaca, Pachaja, acá La Paz, Departamento Marcasana. Chaja, Chilpanacampi, Sarantañal, Cutani, hasta Sarawina, Casata, pueblos de la Viayala, Marcanacatua, Paltascar, Quiñane, Cajiquis, Tapjañani,
wakistausan. Kamahan sa naphamti anchitawa kutania. Ahora estás viendo Hikist Aphañani. Continúas viendo Hikist Aphañani. Qariwa pankarawi unchukitawa kunapa chansa askispa choque sataña. Wali qello pankartani hani intimpi naksutacheja sañi muniwa hani ujuipintkaniti yapuchawi pachana. La floración de Qariwa pronostica como el mejor periodo de época de siembra de la papa a partir de la fiesta de Todos los Santos hasta mediados de noviembre. Si las flores son de color amarillento intenso y no presenta quemaduras, significa que no habrá heladas en el periodo de siembras. Marca Chirinaka, Ukamawa, Sarantas Karaktana, Aka Alwatan, Hichaki Tranca, Culiacanaka, Paltañ Munaraktanoa, Kunjamasa, Aka Medicina Tradicional, Uxatoquetja, Walipini, Akurna Caja, Yaquepa, Centros, Amanchas y Karaki, Ukamata, Zumpacha, Untataña Pataki, Hichaja, Aka Centro, Cusca, Kaisa, Quechua, Marcata, Cochabamba, Marcata, Akaja, Wakistasip Haraki, kuna qollana campisa saykatataspa ka dengue usuru yamasaka yungas toquen Irupana, Chulumani, Caranavi, Uxamarcanacanja, Walja Marcachinacau, Hanwaltayo Oyapje, Yak para que llamas que guañar kuna por Guayapje, aka dengue usumpi. Ukamaja centro Cusca, Uxanquiernacaj, Walja Colliren Campi, Kistapje, Kaisa Congo, Uxamarcat kuna por Tanipja, ka Bolivia Marcasaro, Pasir Urua, Kaisa Asamblea Legislativa Plurinacional Uka Toquena hasta Akamata Aruskip Ani Wayaraktan. A ver, Sarant Añani, acá Aruskip Tawimpi. Para el programa Hikistap Hañani estamos acá precisamente para hablar con los expertos en el tema de la medicina tradicional, una alternativa muy importante para hacer frente al dengue que últimamente ha generado mucha preocupación, particularmente en el sector norte del país, también en el oriente boliviano. Estamos acá con Carlos Prado, él es precisamente el presidente del Centro Cusca y Extracámaras nos comentaba cómo se están organizando para exponer y mostrar estas otras alternativas. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. De igual manera, mi saludo para el programa Avia Yalal y también al hermano William Guaywa por atendernos en esta entrevista. Bueno, primero decirles que hemos tenido una carta de emergencia desde Irupana por el problema que en este momento hay muchos niños atacados, principalmente niños escolares inclusive, que nos han mandado fotografías y nosotros no hemos publicado eso por respeto a los niños, etc. Pero sin embargo hay cifras ya, 256 casos allá y que necesitan urgente atención de salud. Pero ellos, claro, no precisan de que puede ser la salud puede ser el centro de salud, puede ser también las medicinas alternativas al cual estamos representando en este momento, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si ellos están pidiendo una emergencia, yo creo que tenemos que hacer algo. Entonces en este momento hemos traído plantas medicinales que precisamente ya están probadas para controlar, prevenir el problema del dengue. Entonces esto siendo una enfermedad no es nueva, en realidad es bastante antiguo, y por lo tanto ya han sido afectados ya para las zonas tropicales. Entonces prácticamente ha pasado a zonas frías, lo más interesante es eso también. Al norte de Argentina se ha reportado casos en que ya también están entrando a los hospitales por cuestión del dengue. ¿Ya hay experiencias en este caso para poder tratar el dengue o prevenir el dengue tal vez con este tipo de plantas? Si podemos un poco mostrar a las cámaras, ¿qué plantas tenemos, por favor? Principalmente sería esta, la balsamina. Balsamina, sí. Felizmente sabemos el nombre científico, seguramente nos están escuchando en cámara personas que también son estudiosos de bioquímica, que puede ser, farmacia puede ser, medicina puede ser, estudiantes, etc. Entonces la balsamina es la momórdica. Entonces la momórdica es la planta que ya controla totalmente en procesos de curación, inclusive bastante avanzadas, porque hay un síntoma inicial del dengue en el que esta planta tranquilamente mezclada con esta otra planta que es la paja cedrón o hierba luisa, ¿ve? Tenemos acá, es bien largo como están viendo,
una mezcla de esta planta y también esta, cocimiento. Sí, porque una infusión es bastante débil y como el virus es bastante fuerte, en realidad tenemos que hacer un cocimiento para que la medicina esté un poquito más concentrada. Entonces, en ese sentido, para potenciar la medicina estamos usando la hoja de la coca, por ejemplo. Y el secreto sería esto, de que nosotros estamos utilizando una planta milenaria de hace 1500 años. Esta es la famosa bilca de los Andes, o sea que en Tiahuanaco, he encontrado en las momias de Tiahuanaco. Entonces, esto estamos usando en este momento y es una medicina que aseguramos que controla totalmente en los primeros síntomas y hasta la finalización. Entonces, con esto, con nosotros ahora vamos a preparar un taller dentro de poco, aquí en mismo en la asamblea. En la vicepresidencia felizmente nos están dando un espacio para que dejemos ya los frascos a los que son personas, el grupo vulnerable irupano, ¿no? En este caso, y que ellos van a llevar, han venido también los hermanos, y está presente acá también el hermano Ramiro Huanca, que es nuestro representante allá en Irupana. Entonces, por lo tanto, vamos a preparar y directamente vamos a actuar. Entonces, de esta misma manera, hay muchas otras plantas también que vamos a proponer en realidad. Por ejemplo, todo el mundo conoce la papaya, entonces la hoja de la papaya también es otra planta para control de dengue. No solamente eso, también están hablando del famoso boldo. Voy a mostrar a la cámara para que vea, ahí está, ¿no? Se ve muy fácilmente, ahí está, hojas grandes, largas, pero es muy picante esta planta. ¿Estas plantitas dónde dan? En todo Bolivia, sí, estoy seguro que también en Irupana hay. Entonces, pero esto lo he traído de Cochabamba, recién ahora en la mañana. Entonces nosotros estamos haciendo una contingencia de salud para emergencia. Hemos formado una contingencia, un grupo de voluntarios a nivel nacional, eso, para ir a diferentes lugares también, sí. Pero lo más interesante es de que nosotros no vamos a viajar por todas partes, sino cada departamento tiene un representante a quien le delegamos para que ellos cumplan la función en su departamento. Entonces, vamos a enseñar. Perfecto. A ver, vamos a conversar también. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Villa Ayala? Nosotros queremos entender que todos los bolivianos sí debemos apoyar a los bolivianos. Nosotros como empresa privada, como pymes, como MIPES, como alternativos complementarios, como medicina tradicional alternativa, obligadamente, sí nos vamos a poner en condiciones por hecho en Bolivia consumir lo nuestro. Nosotros ya lo tenemos preparado. Ya estamos atacando hace tiempo estos problemas endémicos para subir las defensas. Nosotros queremos que la gente entienda que lo boliviano, consumiendo lo hecho en Bolivia, producido en Bolivia, es mucho más superior que una cosa que viene del exterior. ¿Por qué le voy a decir? Porque Bolivia tiene las tres capas. Tiene llanos, tiene altiplano, tiene valles. Y tenemos plantas propias como para atacar cualquier infección para el mundo. Por ejemplo, este medicamento ya procesado. No es medicamento, es un alimento medicina. Es un alimento. Ajá. ¿Cómo está preparado? En la medicina alternativa nosotros hablamos de alimentos, no medicamentos. Medicamento es farmacia. Alimento es alternativo, tradicional, de la tierra. ¿No ve? Ahora esto tiene, escucha bien. Sauco, viravira, carqueja, muña, bozaja, pulmonaria, sillucillo, pino, coca, molle, salcilato de metilo, incencio. Y todo el mundo dice, ¿pero qué es eso? La fórmula cabalmente para subir las defensas y eliminar cualquier virus, bacteria que el cuerpo no tenga inmunidad. Su nombre mismo dice antivirus y al revés es urbitina. Un éxito. Pero este éxito queremos socializarlo en todas partes, ahora de Bolivia. Nosotros como médicos y también como autorizados en Bolivia, alternativos complementarios, tenemos el registro sanitario, SENASAG, Lidibeco, SENAPI, el registro de sanidad. Entonces, no es más que nos llamen a Cochabamba, Cusca, Fundación Cusca, Bioética Bebesano y todos los voluntarios, porque esto es voluntario. Y esto le correspondería al gobierno departamental de cada región hacer su campaña, pero no importa, nosotros no vemos lo político, vemos lo social, vemos la sanidad de Bolivia, vemos la salud del boliviano, vemos que consume lo boliviano, que confía en lo boliviano. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. A ver si podemos conversar también con el señor. ¿Cómo está? Un gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes también siendo parte de esta importante comitiva. Sí, yo soy representante congolesa aquí en Bolivia, de cultura, hace muchos años, y me invito a estar diciendo gracias a Carlos
para invitarme. Yo no tengo producto acá, pero yo, la experiencia del Congo, así yo quería apoyar, porque el Congo también es esta parte de tropical, que utilizamos más árboles en las joyas para medicina tradicional. De época de nosotros, y ya tenemos muchas medicinas que los madres están haciendo para nosotros. Entonces, aquí estoy para acompañar a los amigos bolivianos, hermanos bolivianos, para que todos estén como nosotros también está haciendo en el Congo. En Congo también se practica mucho la medicina tradicional. Sí, yo pienso que viene de África. Viene de África, esa cultura viene de África, porque todos los árboles que hojas se tiene acá, también tenemos eso. Nosotros cuando estamos pequeños, cada cosa es malaria, tenemos una medicina especialmente de flores o de hojas que hace un tratamiento de eso. Pero tenemos también la persona, hermano, se fue a hacer medicina. Es bueno que está en la medicina, ahora en la medicina moderna, está bueno para nosotros, pero nuevamente necesitamos a conocer los árboles que tratan todas las enfermedades que existen ahorita. Tenemos muchas enfermedades que no sabemos que van a venir, pero ahora hay. Pero ¿qué podemos hacer el tratamiento de esas medicinas, de esas enfermedades? Entonces, Congo es como una farmacia del mundo tradicional. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, vamos a conversar también con la hermana, ya para ir finalizando. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas tardes también a todos los televidentes que ven a Via Yala. Nosotros somos Dosis Natural, es una farmacéutica que en base a nutrientes, también en este caso a hojas, a plantas, desarrolla medicamentos. Y en este caso, al vernos afectados por el dengue, hemos creado una fórmula especial para poder combatir este dengue, que es la hoja de la papaya, que es la carica papaya. Y hemos sacado, como le decía, un medicamento, ya sea en pastillas, en cápsulas, así como también en sobres, y también un jarabe para poder elevar las defensas de las personas que están padeciendo este dengue, como algo natural especial. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Dónde están? Nosotros nos encontramos en la Torre Quetal, en la calle 15 de Calacoto, local 34 del mezanine de la misma Torre Quetal. Los esperamos con mucho gusto y gustosos de poder atender a las personas que padecen esta enfermedad, porque no solo como los medicamentos los medicamentos que se ven en la farmacia no solo alivian los síntomas, sino que esta fórmula que nosotros hemos preparado directamente la cura. Bueno, muchas gracias, perfecto. Bien, de esa manera hemos conversado, entonces tenemos la medicina tradicional como una alternativa para hacer frente al dengue y hay una comitiva, varias personas que se han unido para poder también brindar asistencia, entendemos en este caso a Irupana, a los yungas que están tropezando con esta situación. Ahora estás viendo Hikist Aphañani. Continúas viendo Hikist Aphañani. ...3 de mayo, Kimsa Urnaka Sarakata Mayo Paxita, Kunatsa Kichuroja Wali Yacaña, Wali Hachauro, Acaja Pueblos de la Via Yala, Marcana Kataki. Cañán, que tiene que tener casi para hemisferio sur toquena. Naira marcana katpacha, acá alajpacha un chukip japiniritainawa, warawaranak un chukip ritainawa, chak uthiwa acá más símbolo milenario, chacana. Uksa toquetua palcañmuntan, acá uruna, pasiro una katpacha, acá wakista una amuit awaitan, kunasa, chacana. Con Hamza acá pueblos de la Via Yala marcanaca hasta apnacapjeritain un chukipjeritain acá hakawena kapan staqwanakat. Aksanki Hilata Lautaro Pajma investigador cultural Hilata Kamisaki Askirukipanay Ayaya Waliki Hilata William Aski Urukipana Munata Marca Chirinaca bueno, aquí presente para seguir hablando de temas de cultura de mucha importancia. Así es, la cosmovisión de los pueblos de la Via Yala, que realmente es muy importante hablar de este tema. Hoy 3 de mayo, si vamos a mirar a la Ajpacha,
vamos a observar, ¿no? Esta Guaraguara, las estrellas, pero hay uno en particular que es conocido como la Cruz del Sur, pero que tiene relación con la chacana. A ver, hablemos de la chacana. He estado hablando con Manuel Alvarado, extracámaras te comentaba, un investigador también que nos decía, chaca significa puente, luego cana, que significa luz, chaca, cana, y en realidad está escrito como chacara. Coméntenos un poquito del criterio que tienes también sobre este día tan importante, mi hermano. Esa podría ser una interpretación muy interesante, pero también hay otra interpretación etimológica. La alternativa es que proviene de la palabra sacana, que son esas antiguas redes de pescar en forma romboidal. Sacanas, sí, exactamente. O sacañas, sí, exacto. Entonces, hay estas dos hipótesis, ¿no? En el tema etimológico de la raíz del término. Pero también hay que tomar en cuenta de que la chacana es un símbolo astronómico importante de todo el hemisferio sur que fue de alguna forma descubierto, más que todo de manera geométrica, astronómica, por Carlos Millavillena, un investigador arqueólogo peruano, quien describe, es decir, de las 4 estrellas, él hace una fórmula geométrica y va generando lo que llamamos como la chacana, la cruz cuadrada, que tiene obviamente generalmente tres escalones, puede tener más, y que es un símbolo milenario que incluso se remonta a la época de Tiwanaku, como pueden ver ustedes a través de las piedras talladas por nuestros ancestros en los diferentes templos que hasta el día de hoy se conservan. La chacana, ¿no? Un símbolo además escalonado, ¿no? Que es lo que representa para los pueblos de la Via Yala. A ver, este tema tiene interpretaciones muy interesantes. Cuando vemos la chacana de 3 escalones por cada uno de sus lados, de alguna forma nos está dando 8 puntos cardinales, 8 puntos cardinales relacionados a los 8 vientos que todavía se siguen manejando, conociendo en algunas partes del lago. Por ejemplo, el viento chilla del sureste. Hay otro tipo de vientos que vienen de otros lugares que tienen sus nombres particulares. Y por otro lado también dentro de la parte más mística, si vale el término, Carlos Millavillena menciona una solución geométrica a la cuadratura del círculo que en las épocas antiguas significaba una representación de cómo, digamos, equiparar la superficie mejor dicho, la circunferencia de un círculo en un cuadrado. Un problema geométricamente o incluso matemáticamente imposible para esa época. Él dice que se descubrió, la chacana representa esto y para hablarlo en términos simples, significa hacer realidad nuestros sueños con la ubicación, la ubicuidad, tener un sentido, un sur en la vida, en el sentido de que nosotros no vemos la estrella polar como nos hacen creer en la Navidad, más bien nosotros vemos la Cruz del Sur, es nuestro marco de referencia. Si alguna vez alguien se pierde en medio del monte, de la selva, siempre sabe dónde está el sur porque está presente la chacana, es la guía de todo el hemisferio sur. Ahora, la chacana está presente, por ejemplo, en la filosofía de los pueblos de la Via Yala, ¿no? Como dices, esa relación armónica con la naturaleza, con el acapacha, con el mancapacha, con el alajpacha, ¿no? O sea, como dices, encuentra un taipi, esa relación. Y está también en la chacana el ciclo agrícola, ¿no? El ciclo agrícola. Está en la chacana también, por ejemplo, el tema de las edificaciones, la misma arquitectura de los pueblos de la Via, Tiwanaku, la cultura inca y tantas otras culturas que han pasado por la tierra. Sí, evidentemente la chacana tiene un simbolismo bastante importante, trascendental, incluso sin ir lejos. En tierras bajas, cuando uno les muestra la chacana, digamos al pueblo guaraní, ellos tienen como símbolo el carapepo, que es una especie de rombo, digamos, que tiene triángulos adicionales en los lados, que obviamente también en el mundo andino se manejaba en las chulpas, ustedes lo pueden ver de caranga, sobre todo este tipo de gráficos. Sí. Pero lo que dicen los guaraníes particularmente sobre la chacana es que le dicen el carapepo más antiguo. Entonces hay esta relación de la chacana como un elemento de ubicación, de armonía, es decir, la planificación urbana según la chacana, es una cuestión que se ve en Tiwanaku,
la planificación armónica de que todos puedan llegar a sus metas, lograr lo que tanto añoran y sueñan. Es la idea de tener una especie de planificación urbana, por ejemplo en Tiwanaku en función a la Chacana. Carlos Villavillana incluso hacía algunos descubrimientos arqueológicos, haciendo justamente esta relación, esta equivalencia de la Chacana, para detectar dónde podían estar templos sagrados antiguos, etc. Incluso hay un descubrimiento mucho más extraordinario, y es una alineación que existe entre las ciudades más importantes de la antigüedad. Por ejemplo, entre Cusco y Tiwanaku hay una línea prácticamente recta. Está también las ruinas de Huari en medio, ruinas que son sumamente importantes, están a lo largo de esta Chacana. Incluso pasa el cerro Tunupa, Tunupa que viene a ser incluso mitológicamente un ser tan importante que de alguna forma es la personificación de la Chacana y está dentro de la mitología del mundo andino. Bueno, qué importante. En estas épocas antiguamente se realizaban algunas ceremonias, rituales. Bueno, en estas épocas, en realidad, si vemos más desde el punto de vista de la cosmovisión en torno al lago Titicaca, podemos ver que los pobladores generalmente se despiertan muy temprano y empiezan a ver si la Chacana está todavía, cuando nace el sol, si todavía persiste o se, digamos, ya desaparece cuando nace el sol, o demora en desaparecer, para que sea una especie de reloj agrícola, para ver si tienen que postergar o adelantar las siembras, las cosechas, etc. Pero también en la antigüedad, más que todo, se veía alrededor de eso, entre las 10 de la noche, depende mucho del tiempo, más o menos a las 10 de la noche, más o menos a las 12 de la noche, van a ver ustedes justo el día de hoy la Chacana prácticamente en el cenit, en el cielo, directamente en la parte superior. Y en la antigüedad misma habían rituales bastante extraños que todavía no han sido del todo visibilizados, que era manejar espejos astronómicos. Generalmente eran ya sean piedras labradas que tenían una especie de hoyos, o si no algunos querus, que trataban de hacer que algunas estrellas llegaran al medio de estos espejos astronómicos y se iluminara todo el espejo astronómico. Me imagino que esto tiene que ver con el culto a los Vilcas, que es un culto que de alguna forma ha desaparecido, el culto a las estrellas. Y bueno, eso es lo que se tiene de referencia por iconografía arqueológica. Sí, sí, yo conozco varios lugares que tienen esos espejos astronómicos. Hay en Tiwanaku, entiendo, hay por ejemplo por el sector del lago, espejos astronómicos donde se llena con agua y puedes observar las constelaciones, ¿no? Entonces, además las ubicaciones están hechas de manera estratégica, ¿no? En el punto donde tiene que estar, ¿no? Entonces, es realmente interesante todo ese trabajo. Por otro lado, quería preguntarte, Lautaro, mira, hoy 3 de mayo, o sea, es un día importante, es el día de la Chacana, pero también por otro lado, hermano, hoy es fiesta en todo lado. Es decir, por ejemplo, hay mucha gente que tiene su cruz, Señor de la Cruz, su Señor de Mayo, 3 de mayo. Entonces, tanto en las ciudades como también incluso en las provincias, se desarrollan festividades folclóricas, fiestas patronales. ¿Qué tiene que ver esas fiestas patronales con la Chacana? ¿Qué relación existe? Es muy interesante saber que cuando llega la colonia se trae la imagen de Cristo, pero la mitología en torno a Cristo era muy parecida a la mitología de Tunupa, un hombre que predicaba ciertas reglas ético-morales, pero que no es entendido en algunas poblaciones y es castigado. En el caso de Tunupa es amarrado a una cruz, golpeado, martirizado, y luego lo llevan a una canoa, bueno, a una balsa de totora, mejor dicho, y va recorriendo por el lago Titicaca, y llega a chocar esta embarcación hasta lo que es el desaguadero, y se abre el desaguadero. Es parte de la mitología de nuestra cultura. Los pueblos en realidad indígenas asimilaron mucho la imagen de Cristo a la imagen de Tunupa. En realidad los primeros colonizadores españoles no tenían mucha formación en catecismo y estas cosas, entonces simplemente veían un hombre crucificado y una mitología parecida a un Tunupa amarrado en una cruz, y de alguna forma asimilaron estas dos imágenes como si fueran sinónimos, como si fueran el mismo personaje. Es por ello que la celebración de las cruces
cruces, sobre todo cruces verdes de familias antiguas. Está muy vinculada a la celebración del 3 de mayo, está muy vinculado también a la celebración, también bueno, con toda la connotación que nosotros le damos, ¿no? La danza, el auquiauqui en algunas poblaciones. Hay muchas danzas que son muy características de esta temporada, pero sobre todo gira en torno a Tunupa. Bueno, desde el punto de vista de gente de repente que está en el mundo de lo esotérico, ¿no? Hablan de Cristo como un ser interplanetario, ¿no? Un ser crístico es un ser interplanetario, pero luego ven una especie de Buda como si fuera un ser, digamos, intergaláctico. Pero la idea de Tunupa, es decir, viene a ser un sabio tan grande que llegaba a supuestamente saber todos los idiomas con una perfección única. Yo creo que es importante recordar a este Cristo andino y por lo tanto rememorarlo el día de hoy, ¿no? Con todos los mitos que todavía persisten en los pueblos andinos sobre este personaje. Bien, mira que los conocimientos de los pueblos ancestrales se han siempre mantenido, ¿no? Pese a la colonia, pese a la evangelización, siempre han estado ahí presentes. La esencia, el ajayu mismo, ¿no? de este día está ahí, está presente. Entonces eso es algo que también merece destacar. Como los que chacana toqueta acá uruna. Hoy también es un día importante para los amautas, ¿no? Es el día de los amautas. Entendemos que desde tempranas horas hay varias organizaciones ahora de amautas en nuestro país, han estado con importantes actividades, ofrendas, ceremonias. Mediante un decreto supremo en el gobierno de Evo Morales, se ha instaurado el 3 de mayo como el Día de los Amautas de Bolivia. ¿Quiénes son los amautas? ¿Por qué es importante también hablar de ellos, de darles el valor que merecen, por ejemplo? Bueno, inicialmente un amauta, desde el punto de vista de la historia, era un personaje que pertenecía a un consejo de sabios dentro del contexto de los incas. Un consejo de sabios que incluso tenía muchas veces más poder que incluso los incas, cuando estaba en una etapa armónica, estable, digamos, en su gobernabilidad. Y bueno, los amautas por regiones tenían diferentes simbolismos, eran ordenadores, por ejemplo, eran quipucamayocs, personas que registraban todos los eventos de un ayllu, de un pueblo en concreto. En el Collasuyo particularmente usaban esta especie de luna creciente en la parte de, bueno, este es un sombrero, un tocado que se llamaba en ese entonces padjaña. Entonces solían tener este tipo de simbolismos en lo que es el Collasuyo. Curiosamente, pese a que lo dibuja el cronista Guamán Poma, no hay muchos vestigios arqueológicos. Da la impresión de que hubiera habido mucha represión en la época de la extirpación de la idolatría, si hubieran desaparecido muchos registros arqueológicos de estas padjañas, estos sombreros de los amautas del Collasuyo. Muchas veces vemos en eventos que hay amautas que se ponen el chucu, ¿no? El sombrero de 4 puntas, Sí, sí. que, bueno, probablemente representan los 4 puntos cardinales, la estabilidad, gente que manejaba el Estado, un consejo de sabios permanente en el gobierno de Tiwanaku. En todo caso, los amautas son personas que sistematizan, que armonizan lo racional, porque podrían ser de repente grandes ingenieros, ser sabios en manejos de hidráulica, de carreteras, de puentes, colgantes, etc. Pero también eran personas muy intuitivas, muy mágicas, si vale el término, que tenían una sabiduría única con respecto al conocimiento secreto de las plantas medicinales, con respecto a la adivinación, es decir, personajes que de alguna forma organizan la sociedad en función a un equilibrio entre razonamiento e intuición. Bien, importante, un gran abrazo. Mahacharunta takpacha yatiri nakataki. En Aymara decimos yatiris, ¿no? A los amautas, que es muy importante su aporte. Algún rato hablábamos aquí con amautas en el canal y me decían, la gente no solamente se enferma incluso de la parte física, hablando del tema de salud, por ejemplo. También se enferma de la hayu, de la parte espiritual. Entonces también los amautas ahí juegan un papel muy importante, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día acuden donde un amauta, ¿no? Muchas veces hay gente que está enferma de manera emocional, de manera espiritual. Que tiene que ser un médico, no va a curar, ¿no? Siempre el apoyo de los amautas, la parte espiritual, que también es muy importante. Como Gilatana Cuyacaraka, como Apnacasiphatay, Naira Maranacatpachi, Kamasa Hakayatas Karaki.
Ahora, por otro lado, Lautaro, tú hacías referencia, por ejemplo, a la música, a las danzas, y a mí me llamó bastante la atención la danza de Aukiauki. No sé si tenemos ahí imágenes, la danza Aukiauki, que se caracteriza y aparece también en esta fecha, del 3 de mayo. Kim sorno que hacer acá tamayo paxitarakua, unisteja acá toctau y sataki Auki Auki. Muchos podrían decir que la danza Auki Auki simplemente representa tal vez a los ancianos de una comunidad, cuando bailan por ahí los achaques de uno, pero no, es una danza ceremonial y ritual. ¿Has hecho alguna investigación de esta danza Auki Auki, por ejemplo, que se baila particularmente en el sector del altiplano boliviano, Lautaro? Bueno, lo que habría que mencionar es detalle a detalle. Si uno ve la Aukiauki con la imagen de una persona anciana con un bastón, es curioso que Guamán Poma también menciona a los amautas, collas, generalmente con un bastón, que obviamente caracterizaba a estos amautas por estar permanentemente caminando de un lugar a otro, eran itinerantes, iban por el camino del Capacñán, que era un camino de curanderos que en un año de prueba tenían que curar pueblo por pueblo de manera itinerante, a veces subían a las montañas. El bastón tiene ese simbolismo. Luego, la idea de ser un anciano está muy vinculado a lo que viene a ser los achachilas, es decir, una mauta, independientemente de su edad, mucho tiene que ver el talento, la conexión que tiene con el cosmos. Muchas veces la idea de una mauta era una persona que de alguna forma personificaba, que era un medium de los achachilas, de los cerros, los apus, y esto es el simbolismo de las personas que son, que son mayores de edad y que están representadas en la danza. La bandera blanca es curiosa porque en la época, en realidad, curiosamente, no hay un registro de una bandera como la huipala en la época de los incas. En Tiwanaku, bueno, la idea de bandera no es tan clara. Lo que sí mencionan algunas crónicas es de que habían banderines blancos, que eran de alguna forma señalizaciones de la batalla, es decir, señalizaciones para saber dónde tenía que ir un batallón en diferentes organizaciones bélicas militares. Entonces, de alguna forma es un símbolo guerrero. Recordemos que la imagen, la idea de una mauta en la antigüedad todavía se mantiene al día de hoy y generalmente una mauta y era un maestro, un capitán, le decían en cierta época, inicios de la colonia y también hasta cierto tiempo, hasta hace poco tiempo atrás. Y también el soldado era su asistente, su discípulo, quien iba a aprender todo lo necesario de la mauta, ¿no? Entonces, por eso hay estos símbolos guerreros, hay símbolos de persistencia y obviamente de lo que viene a ser la mística de los achachilas. Mira, por ejemplo, te cuento que en el municipio de Puerto Acosta, en la provincia Eliodoro Camacho, se ha indagado un poco sobre esta danza porque es muy característico, por ejemplo, en ese municipio, y señala de que es un encuentro de 4 hermanos. Estamos hablando, por ejemplo, de cuatro achachilas. Huipi Achachila, que sería el abuelo de la helada, Mach Achachila, que sería el abuelo de la sequía, Lupi Achachila, que sería la achachila del sol, y Chichi Achachila, que sería el abuelo del granizo. Y hay un Huaywa Achachila, el abuelo del viento, o Taya Achachila, ¿no? Entonces, dice que es el encuentro de los achachilas que danzan en la tierra y se conectan con el cosmos. Por eso el 3 de mayo, el Día de la Chacana, se produce este encuentro. Hay algunas investigaciones, te cuento, Álvaro, Lautaro, que dicen también, por ejemplo, en esos municipios, los achachilas que bailan, que ahora generalmente ya son jóvenes, son los viejitos como tal, los ancianos, entonces incluso leen la suerte, ¿no? Hay mucha gente que se acerca a ellos y leen la suerte en la coquita y te dicen cómo te va a ir. O sea, en son de broma, digamos, ¿no? En son de, porque son también bien carismáticos, ¿no? Si tú vienes ahí, van bailando, hacen reír a la gente. Entonces, entre chiste y chiste te van indicando más o menos cómo te va a ir más adelante en la vida también. ¿Qué te parece? Entonces son danzas, como ya decíamos en algún momento, Lautaro, que no se bailan así por así, no se bailan así. Todo tiene su momento, su espacio y su razón.
Sí, y realmente esta información que das a conocer, pues William, es muy importante porque de alguna forma es una reminiscencia de este culto a los Vilcas que decíamos, ¿no? A los objetos celestes, bueno, ahí está por lo menos el Lupi, pero también presentes elementos importantes del clima. Que nada raro que tenga que ver con el tema de la chacana, ¿no? Porque son cuatro hermanos, tiene mucho que ver con las cuatro estrellas. Así es, así es. Bien, te voy a pedir por favor un momentito, estimado Lautaro, tenemos en este momento importantes informaciones que se generan, esto del panorama político que está sucediendo en nuestro país. A ver, tenemos una conferencia de prensa que está brindando, entiendo, el equipo jurídico del Movimiento al Socialismo. Nos vamos con esa conferencia, por favor. De dirigentes de la UCS, de Tradepa y demás dirigentes truchos que están el día de hoy pretendiendo hacer un congreso en la ciudad del Alto. Un concepto que la Sala Constitucional Primera ha introducido, un concepto que no existe, ¿no? Que es supervisión provisional. Queremos decirle que eso es un concepto inventado y que no existe dentro de la ley de organizaciones políticas ni la ley 018 del régimen electoral, ni tampoco existe en el reglamento de supervisión a organizaciones políticas. ¿Qué cosa es una supervisión provisional? Máxime cuando la propia Sala Constitucional le dice que se va a supervisar, instruye que el tribunal supervise previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley. Y el propio Tribunal Supremo Electoral el día de ayer ha decidido allanarse a esa decisión, claro, ha observado y ha pedido que el Tribunal Constitucional emita una medida cautelar para que esta Sala Constitucional ya no emita ningún otro pronunciamiento. También sabemos que está exigiendo que de una vez en revisión revise la resolución 273 emitida por esta misma Sala. Sin embargo, ha decidido nomás supervisar. ¿Qué es supervisión provisional? Nosotros tenemos en este momento la convocatoria que han emitido para este Congreso de 3, 4 y 5 de mayo los dirigentes de la UCS, de Tradepa y todos estos dirigentes truchos para ese Congreso General. Esta convocatoria no cumple ni siquiera los requisitos mínimos exigidos por la Ley 1096 ni por el Estatuto del MAS. Esta convocatoria, tal cual exige el Reglamento de Supervisión a Organizaciones Políticas, el artículo 8, debería decirnos, primero, no solamente dónde y cuándo se va a realizar el Congreso, sino debería especificar para qué es ese Congreso. ¿Qué se va a elegir en ese Congreso? Uno de los requisitos es que esta convocatoria, una convocatoria legal, diga qué se va a elegir. Esta convocatoria no lo dice, no dice ni para qué están haciendo el Congreso. Una convocatoria tal cual exige el artículo 8 debe señalar la forma en que se va a elegir, la forma en que se va a votar, se van a hacer consensos. Esta convocatoria no dice ni en lo más mínimo la forma en la cual se van a elegir supuestos dirigentes. Tercero, una convocatoria debe decir en qué medida, por ejemplo, se van a elaborar los documentos y los plazos en los cuales se van a presentar ante el órgano electoral. Esta convocatoria no señala en lo más mínimo ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera van a presentar el supuesto informe. Y aún suponiendo que de manera arbitraria, como ya señores hacen cualquier cosa, amparados en respaldos jurídicos, desde el órgano judicial y de salas constitucionales pretendan subsanar, hay algo que nunca lo van a poder hacer. Son dos cosas. La primera es que no pueden viajar en el tiempo. Uno de los requisitos legales que ha hecho valer el Tribunal Electoral para todas las organizaciones políticas y que nos ha exigido para el Congreso Laucaeñe y para las posteriores solicitudes que hemos hecho, es que esta convocatoria debe publicarse con todo lo que acabo de decir 15 días antes del evento político. Cosa de que esta convocatoria no pueden, aunque quisieran subsanar, no pueden viajar en el tiempo, subsanar lo que le falta y publicar. Por lo tanto, ha nacido muerto. Y lo más importante, uno de los parámetros que exige el Estatuto del MAS como principio de legalidad es que el único que puede instalar el presidium en un Congreso ordinario dice, y esto es indelegable, el artículo 27, numeral 2, es el presidente de la organización política, el presidente del MAS y PCP, en este caso es Evo Morales. Si Evo Morales no instala ese presidium y no existe ese acta, de ese acto que va a precluir en un momento de un Congreso, si fuera legal, ese Congreso no tiene valor jurídico. Por lo tanto, le preguntamos, ¿qué es supervisión provisional si absolutamente nada de lo establecido por la ley y el Estatuto del MAS cumple esta convocatoria? Y por supuesto, algo más cuidadoso todavía y en detalle, el CIFDE ha marcado un estándar para todas las organizaciones políticas.
que es la forma en la cual se acreditan a los delegados. Tal es así que nosotros, recuerden, cuando llevamos adelante el Congreso Laucañe, es decir, nos pidió las listas previas al Congreso. Nos pidieron las listas previas, porque con esas listas ellos iban a supervisar que realmente los delegados acreditados iban a asistir a este Congreso. Esta convocatoria ni siquiera habla de listas previas, no habla de la forma en la cual se van a legitimar a esos delegados. Por lo tanto, no existe racional, lógica, ni por sentido común, manera de la cual puedan provisionalmente subsanar absolutamente nada. Ese Congreso no ha sido muerto, es una arbitrariedad, que ya sabemos que la Sala Primera quiera instruir al órgano electoral a hacer aquello. Qué pena que el Tribunal Electoral se allane a la decisión ilegal, prevaricadora de esa Sala Constitucional, pero aún así, y aunque quisieran hacerlo, no pueden cumplir ni la más mínima legalidad. Esto está hecho por artesanos que han pretendido usurpar al MAS sus competencias, pero que sabemos a la luz del derecho no cumplen ni los requisitos mínimos para poder cumplir parámetros de legalidad. El Tribunal Electoral no puede forzar ni inventarse lo contrario, y vamos a esperar a ver qué tipo de informe va a emitir de esta supervisión provisional. Nosotros definitivamente, a sabiendas de que no existe instancia donde podamos nosotros hacer valer el Estado de Derecho, los derechos políticos del MAS y PCP, se ha tomado la decisión, lo ha anunciado el presidente de la Dirección Nacional, el hermano Evo Morales, que nos ha pedido al equipo jurídico empezar a trabajar las denuncias y demandas internacionales ante los diferentes organismos que nos ofrece el derecho público, donde podemos hacer valer y podemos reclamar los derechos políticos que asisten al MAS y PCP. Lo vamos a hacer cumpliendo esa instrucción de la Dirección Nacional del MAS, y ya estamos como equipo jurídico trabajando los documentos para acudir tanto al sistema interamericano como al sistema de Naciones Unidas para poder reclamar y hacer valer los derechos. Sabemos que la ilegalidad que pretenden consumar es algo parecido a un golpe de Estado, pero también sabemos que nuestras direcciones políticas tomarán las medidas que sean necesarias. Eso de mi parte. Bueno, gracias, buenas tardes ya, estimados amigos. Algo muy concreto que tenemos que indicar que el golpe que se ha dado ayer es un golpe a la democracia. Bien, de esa manera el equipo jurídico del Movimiento al Socialismo, acompañado incluso de algunas organizaciones sociales, han brindado una conferencia de prensa, ha señalado que se va a acudir a instancias internacionales ante estos últimos hechos que se ha registrado respecto al Movimiento al Socialismo y PSP en nuestro país. Como es la tracuya canal, como la caja está en caja marcana con un tayapja, con jamás acá Movimiento al Socialismo, taquichata, camachina capajunjasi, ya que para acá takapje chactayaña, sabos apjar como taca hanwalina ka junta taniwa organismos internacionales ancaja marcan casos a unidades acá equipo jurídico que quiere que aquí segunda edición aquí un campacha caneta bien, dejamos a un lado este tema político y seguimos hablando sobre este tema de la chacana, que es un día importante para poder hoy reflexionar, abordar este tema. Hermano, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿algún consejo tal vez para la gente que nos está viendo en este momento? ¿Qué es lo que tiene que hacer el día de hoy? Seguramente ya decíamos los amautas, los sabios de la Via Yala estarán pues muy al pendiente cómo se está moviendo la chacana en el Alajpacha, ¿no? Con jamás un Tasiski, para saber cómo será también el comportamiento, digamos, incluso del tiempo, ¿no? Cómo será nuestro jacá, con amanis, taco, Bueno, simplemente felicitar a todas las personas que se están movilizando para ir a las diferentes zapachetas, a hacer rituales a la chacana. Evidentemente, muchos nos han hecho creer de que las mesas son en la mayoría de fuego, porque obviamente en la antigüedad había otro tipo de rituales aparte de quemar algo en concreto, ¿no? Que me parece que está más vinculado a un culto solar, que está bien, pero en este caso estamos viendo más a las estrellas. Simplemente desearles todo lo mejor, porque es una etapa en la que podemos planificar, es un momento de planificación durante el día. Yo recomendaría que ustedes planifiquen lo que va a pasar
durante todo el resto del año, mejor si durante este trimestre, planifiquen qué es lo que quieren para los 3 meses siguientes, los 6 meses siguientes, el año que viene, porque es un tiempo propicio para este tipo de cuestiones. Reflexionar en torno a la vida, qué es lo que se está haciendo mal, qué se puede corregir, qué es lo que se puede mejorar. Es un momento importante para absorber estas energías de las 4 estrellas de la chacana y poder tener una guía en nuestras vidas. Simplemente desearles lo mejor y que puedan planificar de la mejor manera en este día tan especial. Hayaya, estimado Lautaro. Hayaya para todos y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Bien, quiero recapitular una entrevista que sostuvimos con Manuel Alvarado. Él es el que está dirigiendo el Centro Pacaya y además un investigador cultural también que ha hecho una interesante investigación de la chacana. Pero usted toca wasita tam taptañana ka kista pjañawa kista wisan kun jamás hilatampi a los kipta oyraktan acá pachpa o kista una pasire el lunes uro acá chacana toqueta. De la mañana con 30 minutos. Tunca Maya lo pacha tenía Kimsa Tunca Katanaka Usara Karakicha Gilatanaka Cuyacanaka Akahikis Apjayani. Nos encontraremos. Un programa de lenguas originarias Akawakist Oisanja Aruskiptañ Montanua Akachacana Tocata, el símbolo milenario de los pueblos del Abiyayala. Hanitio Kamakuna Sasinti Wakiskiri Aruskiptaña Partaña. Como Aksaru Hawiltantana Hilata Manuel Alvarado, Jupampiu Paltañán, Jupajayat Hatata, investigador cultural, Pancanak Kayaktoveraki, Kamacha Hilata Kamisaki, Askurkipan. Hayaya Hilata, haz que lo aquí pan Hayaya. Con Hamaxtas Hilata. Walikisто Hilata, Walikisto. He estado viendo que, por ejemplo, has estado visitando varios lugares. Huacas, por ejemplo, en la Isla del Sol, en la Isla de la Luna, y te decía extra cámaras con muchas energías. Sí, hermano, hemos estado visitando, hemos ido a Tunupa, allá al Salar de Uyuni. Bien. Hemos estado por el Salar, después hemos venido aquí a la Isla del Sol, a Tunupa. Hemos empezado por el Illimani, visitando a nuestros abuelos, nuestros ancestros, bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están esos lugares, hermano? No, realmente muy fascinante, muy bello, muy único. Prácticamente lo que nuestros abuelos han caminado es pues realmente con mucha sabiduría, mucha paz y tranquilidad. Entonces tratamos de recoger eso, ¿no? Claro, son lugares que tienen mucha energía, ¿no? Vas a ese lugar y te cargas, vuelves, pero así, muy fortalecido esos lugares. Qué bueno, qué bueno. Hermano, estamos hoy para hablar sobre la chacana, la importancia que tiene la chacana, Kunatzahuaquisqui, porque es parte de la cosmovisión de los pueblos de la Abiyayala, la cosmovisión andina, y justo aquí tenemos en pantallas, ¿no? La chacana, que es un símbolo, pero milenario. No sé si sabrá del origen, pero me han contado que han encontrado, por ejemplo, diferentes culturas. Tiwanaku, Aymara, Quechua. Has estado en la Isla de la Luna, hay el templo de las ñustas. Tiene la chacana. Definitivamente, hermano, sí. Empezamos con las diapositivas. He traído unas diapositivas. Entonces, mi persona sí hemos hecho una investigación muy profunda y dice, ¿no? Centro de Integración Cultural e Investigación en Historia Oral Andina, que estamos trabajando casi como 24 años ya de vida, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ir mostrando un poco, ¿no? De lo que es prácticamente el nombre correcto es Hachacana, ¿no? Ahí dice, ¿no? Hachacana. Entonces, eso es nuestra constelación, ¿no? Hachacana es nuestra constelación, es la más alta espiritualidad andina. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en este Hachacana tenemos ahorita lo que nos dicen, ¿no? Cruz andina. Entonces, en esta cruz andina tenemos, por ejemplo, lo que es el significado que dice, ¿no? Chaca es puente en aymara, ¿no? Y cana es luz propia, ¿no? Y cuando son las dos palabras no sería chacacana, sino una sola palabra se convierte en chacana. Pero en otros lugares dicen hachacana, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. En todo caso, antes de pasar, sería chaca es aymara. Chaca es aymara. Cana también es aymara. También es aymara. Chacacana, entonces chacana, ¿no? Exactamente. Puente entonces, de luz, más o menos. Más o menos la traducción sería, mira, si estás sobre un puente, debajo del puente es ¿por qué? Porque hay agua. O sea, es río que está o es agua.
Y debajo del agua hay vida, hay seres vivientes y el agua tiene su propia vida. Y cuando está pasando el aire y estás encima del puente, tú estás ahí encima, entonces cada viento que viene de distintas direcciones tiene su nombre. ¿Ya? Eso también ya te está diciendo que es un bioindicador. Y cuando ya ves la luz propia, que son las estrellas, ya sea de día, de noche o en la hora que estés, entonces eso ya es una conexión del ser humano desde el agua, el aire, la tierra, el espacio, el cosmos, el multiverso, ¿no? Entonces, todo eso es la chacana. Y para nosotros es todo una gran explicación. O sea, tengo métodos, todo tengo. Y esos son fotografías, por ejemplo, de Tiwanaku. Claro, ¿no? claro. Y vamos entonces, avanzando cada palabra, o sea, chaca no solo es puente. No solamente tiene un significado importante, ¿no? que es mucho más. Y Jana también. A ver, sigamos. Sigamos. Entonces, mira, estos son ahorita las constelaciones que nosotros vemos dentro de nuestro espacio. O sea, directamente hay en cielo de invierno es otra las constelaciones que vemos y en cielo de verano vemos otras constelaciones. ¿Estas constelaciones es de? Y ahorita lo que vemos son estas constelaciones. Por ejemplo, la chacana ya se está viendo. Ahorita es un intermedio ya. ¿no? Por ejemplo, acá estoy viendo aquí ya estamos viendo la chacana. Esta es la chacana. Esa es la chacana. Como más conocido como la Cruz del Sur. La Cruz del Sur. Ya se va a poner en posición, ¿no? Claro. Después tenemos ahí lo que es los ojos de la llama, Orawa, Yajamanta, la tenemos el Capu, eso se ve, ¿no? Entonces, esta es la Huipala, ¿no? Esas son las constelaciones que podemos ver. Vamos adelante un poquito más. ¿Se ve esto en esta época? En esta época, ¿Dónde ¿no? puedo ver, ahora, hermano? la chacana, ahorita, por ejemplo, está exactamente tal como está, así, ¿no? Pero podemos un poquito, este 3 de mayo ya se va a poner en posición, ya, ¿no? O sea, va a alinear exactamente la cola con el sur directamente. Lo que conocemos como la Cruz del Sur. La Cruz del Sur, exactamente, ¿no? Y al ladito está lo que son los ojos de la llama. Ahí están. ¿Y cómo explicamos? Vamos a ir desarrollando. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano. Vamos a la siguiente diapositiva. Mira, lo que es la chacana, por ejemplo, como tú decías hace ratos, hermano, esta chacana no solamente la vamos a ver en los pueblos andinos de Latinoamérica, está en todas partes. Por ejemplo, esto es una fotografía en una máscara de México, ¿no? Esto, por ejemplo, es de Jordania. Está en Jordania, ¿no? Wow. En los pueblos bajos de donde están los pueblos israelíes, todo, hay, ¿no? La chacana, ¿no? Es que se ve, es que ese todavía sigue siendo el hemisferio sur, ¿no? Por ejemplo, Asia todavía sigue siendo el hemisferio sur. Vamos a las siguientes diapositivas, vamos a desarrollar. Esta parte, hermano, quisiera que tomes en cuenta bien. Nuestros hermanos televidentes, véanlo bien. Por ejemplo, me voy a acercar acá. Esta altura, esto es nuestro continente, Latinoamérica. Así es. Entonces, esta parte es la altura más o menos de Mar de Plata, para que tengan idea. Desde ese lugar hace su aparición lo que es la chacana, la Cruz del Sur. Y esto, en forma de media luna, hace un viaje y desaparece en una pequeña isla que es la frontera ya casi entre, más o menos debe ser entre Colombia y Centroamérica, ¿no? Entonces, ahí desaparece lo que es la chacana y va en forma de media luna. Entonces, la alineación exacta para este 3 de mayo es aquí, en Tiwanaku, ¿no? Wow. El 3 de mayo. Por eso es que ahí es donde se ha trabajado muchas chacanas. Vamos a ir siguiendo, desarrollando, por favor, las siguientes diapositivas. Esto sigue siendo Tiwanaku, ¿no? Otra diapositiva, por favor. Entonces tenemos, mira, acá tenemos, por ejemplo, otras diapositivas. Esto es Tiwanaku, esto es otra chacana que está en el río Lauca, esto está en Ollantaytambo, ¿no? En el lado de Perú. Está en Perú ahora, ¿no? Está en Perú, ¿no? Claro. Vamos a la siguiente diapositiva. Para que no son fotografías prestadas. O sea, en mi caso he podido viajar yo y casi me he recorrido. Como que la traca Cuyacaraca, Amtapt Awaitan, con Jamasa Pasir el lunes Ruja, Gilata Manuel Alvarado, Kupajma Yatjatiri, acá historia oral, Toquetja, Karanchit Oisto, con Jamasa Chacana, con Jamasa hasta Untata, con Jamasa Mayra Marnacatpacha, Wali, Yakata Taina, Hakawinsa. Las personas que quieren ver la entrevista completa está en la página
de Facebook de Aviala Televisión, o también pueden buscar en la página de Hikist Apjañani, nos encontramos. Claro, Apkatatas, que está toda la entrevista completa, que es muy interesante, así es que les recomendamos a nuestra audiencia poder verlo. Como la Cuyacanaka, acabo aquí Jañani, Pacho Xaroej Ampi, Ukamaja el lunes, al huevo está Kutas en Cañana, Hikist Apjañani, Wakist Usampi. Taknesa, Aski Kamartañana, Akachacaran, Urupana. Allá, Taklita Kisa, lunes, Urukamapalaya.